Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Una vez más, tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios porque nos regala el don de la vida y nos permite contemplar un nuevo amanecer gracias a su infinito amor y a su infinita misericordia. Hoy en el Evangelio que vamos a escuchar, y en la primera lectura, el Señor promete y restablece la alianza con su pueblo. Ellos dicen en la lectura del profeta Ezequiel: ellos son mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de su pecado, los purificaré, dice la primera lectura. Pero también en el Evangelio seguimos viendo y vamos a ver dos grupos de personas. Un grupo que cree en el Señor, aceptan al Señor, deciden seguir a Jesús. Pero hay otro grupo que aún viendo lo que Jesús hace, se encargan de rechazarlo, se encargan de no aceptarlo y se van donde los líderes religiosos a hablar de Jesús. El evangelio que hoy vamos a escuchar está tomado de San Juan, en el capítulo 11, versículo 45 al 57. San Juan 11, 45 al 57. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que habían hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que les conviene que mueran solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y ahí residía con sus discípulos. Estaban cerca de la Pascua de los judíos, y muchos de los que habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, buscaban a Jesús y le decían unos a otros, estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús viene revelándole y revelándose al pueblo y a los líderes religiosos que Él es el Hijo de Dios. No todos aceptan a Jesús. Unos creen, otros no creen y confabulan. Buscan la manera de callar a Jesús. Buscan la manera de detenerle. Buscan la manera de formar un complot contra Jesús. Hoy en día, amados hermanos, sucede eso.
Pero nosotros tenemos que ser la diferencia y preguntarnos en qué grupo estamos, en los que creen y siguen a Jesús y están dispuestos a aceptar lo que Jesús dice, lo que Jesús nos enseña, o hacernos al lado de los fariseos. Hagámonos una pregunta y reflexionemos a la luz del Espíritu, pidiéndole al Señor que nos dé el don del discernimiento para aceptar las cosas que Él quiere decirnos en esta meditación de la palabra que da vida. Vamos a orar diciendo todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida del día de ahora que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia. Las lecturas van con un alineamiento ya llegando a lo que es la Semana Santa. Vemos cómo Jesús acaba de resucitar a Lázaro, su mejor amigo, uno de los que él visitaba frecuentemente. Y mucha gente en esa escena se había reunido en torno al acontecimiento de la muerte de Lázaro. Jesús había resucitado a Lázaro y dice el texto que todos los que habían venido a la casa de María, hermana de Lázaro, habían creído en él. Habían creído porque habían visto un signo que para ellos era nuevo. Un signo de ver a un muerto resucitado. Y hace que su corazón se abra a la luz de la fe, creyendo en el Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice también que hay otro grupo, que a pesar que vieron esta obra de un signo grande de la resurrección de Lázaro, en lugar de seguir a Jesús, se fueron ¿para dónde? Para los fariseos, a contarle lo que Jesús había hecho. Hay este grupo que esto va a originar un descontento en los líderes religiosos. Este mismo grupo es lo que ahora se identifica como la gente que a veces no cuenta las cosas como son y tratan la manera de confundir el mensaje, de confundir los signos, de confundir las cosas que pasan dentro de la vida cristiana. Y hacen y despiertan en aquella persona que tal vez no está alineada en el criterio, el pensamiento y alineado a Jesús, hace despertar la envidia, hace despertar los pensamientos equivocados contra aquel que anda haciendo bien las cosas o está luchando por hacer bien las cosas. El texto nos dice, San Juan, el que tenga Biblia, tome su Biblia, busque una libretita y vamos a meditarlo juntos. Veamos cómo dice el texto de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Dice el texto: muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo de lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron de los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Nos quedamos aquí en esta parte. Dos grupos. ¿En qué grupo nos identificamos nosotros? En los que creen en Jesús, pero no toman una posición y saben discernir que de ahora en adelante su vida va a cambiar porque están siguiendo al verdadero, al que viene a redimirlos, al que viene a salvarlos, al que viene a sacarlos, porque han reconocido que Él es el enviado, el Mesías. Estos van a tomar una decisión de llevar un estilo de vida diferente. Porque el que conoce y acepta a Jesús
Ya sus vidas cambian. De ahora en adelante ya no van a buscar por donde de los fariseos. Ahora van a alinearse en el pensamiento y en los criterios espirituales que Jesús enseña. Este grupo, amados hermanos, es capaz de mantenerse firme. Este grupo es capaz de mantenerse siempre en el pensamiento que lo lleve a hacer mejor las cosas. Pero hay otro grupo que es la que se va por donde los fariseos. Espero que nosotros veamos y analicemos y discernamos el texto, aplicándolo en los acontecimientos que nos pasan en el diario vivir. Porque muchas veces lo que yo digo puede ser poco, pero lo que origino puede ser grande. Si lo digo de un punto de vista negativo, si lo digo o lo veo de un punto de vista con una mala intención, eso genera, amados hermanos, la división. Eso genera muchas veces pensamientos, no pensamientos positivos. Oigan bien, los que habían ido donde los fariseos, ¿qué es lo que generaron? Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Oigan bien el pensamiento de los fariseos. Los que llevaron, no dice que fueron a chismear, posiblemente contaron realmente que había resucitado a Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué se fueron a contarle a los fariseos? ¿Por qué no se quedaron viviendo el momento del signo que Jesús había hecho de resucitar a Lázaro? Se fueron por de los fariseos. Muchas veces, amados hermanos, eso sucede en la vida cristiana. Hay gente que se encarga de llevar, de poner en mal. Y esto origina, miren lo que originó. Dice que los sumos sacerdotes se reunieron en un consejo. No para avalar lo que Jesús hacía. No para apoyar el proyecto que Jesús hacía. Sino, número uno, callarlo. Callarlo. Porque callando, a veces dice un dicho, calladito te ves más bonito. Sí. Pero Jesús a nosotros los cristianos nos invita a alzar la voz como la alzó Pedro en el discurso, su primer discurso. No una voz alzarla para machacar o para golpear al otro, sino alzar una voz, decía un sacerdote, para flechar los corazones y tocar y hacer que los corazones cambien de pensar y manera de vivir. Pero cuando nosotros nos encargamos de poner en mal, de darle un sentido negativo a las cosas positivas, esto origina la envidia y muchas veces los planes para ver cómo callamos a aquel que está luchando por hacer bien las cosas, les decía ayer. Y eso es lo que pasa hoy en el día. Muchas veces los puestos religiosos, los puestos de poder, los puestos políticos se utilizan nomás para callar, para confabular y ver cómo destruimos mejor a este que anda haciendo o los anda sacando las cosas en la luz. Eso es lo que hacen con Jesús. Pero uno dice, de ellos Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que les conviene que muera un solo por el pueblo y perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día, decidieron darle muerte a Jesús. Qué triste, amados hermanos, que hoy la vida cristiana sigue hablándonos, pero no para que sigamos haciendo las cosas como lo hacían los fariseos, como lo hacían los del grupo que fueron de los fariseos, sino de los que creen realmente en Jesús. Hoy se sigue matando a Jesús.
hoy se quiere seguir callando a Jesús. Porque la voz de Jesús dijo que Él iba a permanecer todo el tiempo hasta el fin de la historia con nosotros. Y de muchas maneras. Jesús ha permanecido y ha sufrido las injusticias de muchas maneras a través de la historia. Por muchos mártires, muchos santos, que incluso dentro de la misma vida religiosa los quisieron callar. Muchos santos fueron incluso asesinados por personas que se creían religiosas, se llamaban religiosas, y confabularon para quitar aquello que les estorbaba. Hoy sigue lo mismo, hermano, pero de diferente forma, de diferente manera. Yo puedo utilizar mi poder que tengo para callar a este, para eliminar a este. Y esa es una forma de querer callar a Jesús, la voz de Jesús, las acciones de Jesús, por medio de algún hermano, por medio de algún sacerdote, algún laico que no está de acuerdo a los criterios mundanos que se están viviendo dentro de la vida religiosa ahora. Dentro de la vida cristiana ha caído una perversidad mundana. Y ya no se les puede decir nada porque este anda perdido, está loco, qué sé yo. Hay que tener en cuenta, si ustedes callan, dice la palabra de Dios, las piedras hablarán. No podemos callar a la injusticia. No importa que suframos, no importa, amados hermanos, que a veces nos quieran callar. Hoy hay muchos medios para que podamos hablar con la rectitud, con la sensatez y la prudencia, que solo viene del Espíritu Santo. No porque yo tengo problemas personales, yo voy a atacar a aquel. No, voy a hablar con las bases en los que creemos verdaderamente en Jesús. No podemos callar. A Jesús desde ese momento, desde ese día, decidieron matarle. Decidieron matarle. Y dice la palabra de Dios que Jesús por eso se retiró de allí a la región cercana del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Se fue al desierto Jesús. Es importante, amados hermanos, analizar el desierto que muchas veces como cristianos pasamos. Pero no reneguemos de ese desierto. Porque en el desierto, cuando nos retiramos a nuestro propio desierto, nos damos cuenta y nos podemos dar cuenta de a dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Vengo de una vida donde el Señor me ha dado la oportunidad de experimentar su misericordia, su amor. Ahora yo tengo que hablar, ahora tengo que predicar, ahora tengo que llevar la palabra de Dios, no con caprichos humanos, no por mi conveniencia, sino porque el Señor a mí me manda a analizar de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero ir. Esto sería importante en nuestro propio desierto analizarlo, de qué manera lo pasamos. A veces entre lágrimas, a veces entre risa, a veces entre angustia, a veces entre sufrimientos, entre problemas económicos, etc. Allí pasamos el desierto, pero eso es bueno para que nosotros aprendamos a reconocer de a dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Muchas veces a la muerte, hermano. A Jesús está próximo a que lo apresen, a que lo lleven a la muerte. Pero él ya pudo analizar en el desierto que él es el Hijo de Dios. En el desierto se aprende a escuchar a Dios. En el desierto se aprende a fortalecerse de Dios. En el desierto también se aprende a hablar como Jesús habló. Con la rectitud, con la sinceridad, con la pureza. Que a eso estamos llamados. No a vivir conforme a una vida mediocre como los que van a ponerle chambres a los fariseos. Como los fariseos que traman la trampa para callar a Jesús y para matarlo. No, son de aquellos hombres y mujeres valientes que ahora le podemos decir santos en los altares. Que ellos no se prestaron a los criterios y a
pensamientos del mundo, como muchos líderes religiosos hoy se están prestando, viviendo de una mundanidad espiritual. Y por eso, hermano, los van a callar. Pero dijo Monseñor Romero, podrán callar mi voz, pero mi voz resucitará en la voz del pueblo. Y hoy, 2025 años, Jesús sigue hablando. En medio de muchos ruidos, en medio de muchas amenazas, en medio de muchas confabulaciones, en medio de muchas trampas, en medio de mucha hipocresía, en medio de tanta falsedad que hoy se sigue viviendo dentro del cristianismo. ¿Qué necesitamos nosotros ahora, amados hermanos, en este evangelio? Primero, recordar que es necesario que el día de hoy podamos pensar de qué grupo o de qué lado estoy. De los que creen en Jesús o de los que miran las cosas buenas pero se encargan de ir allá al lugar equivocado. De ir allá donde están los líderes religiosos que no tienen un discernimiento espiritual para tomar la humildad y aceptar que es el Mesías que ha venido. ¿De qué grupo estamos? Hay que esto tomarlo muy personal. 2. Recordemos que Dios, amados hermanos, nunca rompe su alianza. En la primera lectura dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les pondré un solo rey, ya no estarán divididos. Hay que confortarnos que Dios siempre es fiel. Aunque nosotros le hagamos la infidelidad, aunque nosotros seamos infieles, Dios nunca va a romper su alianza de amor, su alianza de misericordia, como lo dice la primera lectura del día de ahora. Número 3. No debemos olvidar que es necesario ir al desierto. No reneguemos cuando nos esté llevando las circunstancias a nuestro propio desierto de desánimo, de desilusión, de decepción por ver tantas cosas que ahora pueden a veces desanimar al cristiano. Pero el desierto es bueno porque nos ayuda a recordar de a dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Número 4. Recordemos que seguir a Jesús tiene un costo y un precio muy alto, pero ese costo y ese precio vale la pena. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que a ti te quieran hacer o te quieran llevar a hacer, todo y cuando sea que tú no te prestes a las injusticias, que tú no te prestes a las sinvergüenzadas que muchos andan cometiendo. No olvides que a veces el precio que se va a pagar va a ser alto, pero ese precio vale la pena, amados hermanos. Y por último, los fariseos tenían miedo que surgiera un líder religioso nuevamente como Jesús. Y no querían que Jesús, amados hermanos, se convirtiera en un líder religioso. Y ellos dicen, van a venir los romanos, van a destruir nuestro lugar santo y destruirán la nación. Y por eso van a buscar apresarlo. Que no te extrañe, amados hermanos, que por la envidia, amados hermanos, de muchos, quieran muchas veces destruirte. Van a querer destruirte. Pero con el Señor todo se puede. Paciencia, fidelidad y amor, lo que nos pide el Señor ahora. Paciencia, fidelidad y amor. Paciencia para los momentos de tu propio desierto. Fiel porque Dios es fiel. No podemos romper la alianza con Dios. Si amamos al Señor, como decía una hermana animadora, que se nos note. ¿Cómo se nos va a notar? No prestándonos a juegos y trampas del demonio que muchas veces pone hasta incluso en personas consagradas. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Comparta el evangelio, lleve esta palabra y seamos portadores como bautizados católicos
de cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Vayan por todo el mundo y lleven la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Paz y bien.